Vamos a hacer una proclamación en Romanos 8, 1 a 2, que muchos de ustedes conocen. Hay un motivo por el cual hacemos esta proclamación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahora, esta vez, vamos a decirlo frase por frase, repítanlo con nosotros. Y para cuando termine esta conferencia, algunos de ustedes habrán aprendido cómo memorizarlo. Lo decimos frase por frase. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora lo vamos a decir todos juntos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias. Ahora volveré a mi tema y siento que algunos de ustedes pueden tener la idea de que hemos estado pasando por un túnel bastante largo y oscuro, que de cierta forma es muy cierto. Además, todavía no llegamos al final del túnel. Aún falta más. Pero, si mantienen el curso, si Dios quiere y yo vivo, saldremos a la luz. Y será una luz gloriosa. Dios me ha dado una nueva revelación, más bien un nuevo entendimiento de la santidad. Y ahí nos dirigimos. Pero se toma tiempo para llegar ahí. Así que el título de mi mensaje esta tarde es El pecado, la justicia y el juicio. Y está basado en Juan 16, versículo 8. Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién se refiere con Él? Al Espíritu Santo. Simplemente no quiero ser polémico, pero solo es cierto. Jesús ignora las reglas de la gramática griega para enfatizar que el Espíritu Santo es un Él y no un qué. No voy a entrar en lingüística esto, pero es una afirmación muy contundente de este hecho. Así que creo que estas son las tres realidades eternas e inmutables en las que se basa toda la verdadera religión: el pecado, la justicia y el juicio. Habrá pecado y habrá justicia y al final habrá juicio. ¿Cómo entendemos el pecado y la justicia? Creo que la respuesta es que tenemos que saber lo que es la justicia. Porque en primera de Juan 5:17, Juan dice, toda injusticia es pecado. Así que todo lo que no es justo es pecaminoso. No hay punto neutral en lo absoluto. Así que si sabemos lo que es la justicia, entonces sabemos lo que es el pecado. En Isaías 28, versículo 17, al principio del versículo, Isaías 28, 17. El Señor está hablando y dice, pondré el derecho por cordel y la justicia por plomada, o el nivel. No formo parte del comercio de la construcción, pero sí sé lo que es una plomada. Es una pesa de plomo colgada de algún tipo de cuerda, y si uno quiere saber si algo es vertical, solo hay que colgar la cuerda de la misma. Y si la cosa, así sea una pared o lo que sea, está exactamente paralela a la plomada, entonces
es vertical. Si no lo está, no es vertical. Y puede estar a 1 grado o 30 grados de inclinación. Igual no cambian las cosas, no es vertical. Y así es con la justicia y el pecado. La justicia es la plomada. Cualquier cosa que esté desviada de la plomada es injusta, es pecado. No hay necesidad de ser teólogo. Está muy claro. Solo hay 2 posibilidades en nuestras vidas: el pecado y la justicia. Y en el fin está el juicio. Jesús dijo que Él convencerá del pecado, la justicia y el juicio. Les haré una pregunta y quiero que la consideren. Me interesa saber cuántos de ustedes aquí, en su propia iglesia, en los últimos 6 meses, han escuchado un sermón serio sobre el juicio de Dios. Bueno, supongo que hay unas 30 personas aquí. Tal vez un poco más, digamos 50. Es un porcentaje muy pequeño de tal cifra. Ahora, el juicio de Dios es un tema principal del Evangelio. No se puede realmente entender el Evangelio hasta que se tenga un entendimiento del juicio de Dios. Quiero señalarles que los apóstoles, cuando llegaban con el Evangelio, especialmente con la gente perdida, de lo primero que hablaban fue del juicio, no del perdón. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos. En Hechos 10 está el mensaje de Pedro a la familia de Cornelio. Recuerden que él fue dirigido sobrenaturalmente a este hogar gentil. Esta es la primera vez que los gentiles escucharon el Evangelio directamente predicado a ellos, que creyeron, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en agua y se convirtieron en miembros de la iglesia. Es un tema muy crucial. Si esto no hubiera sucedido, la mayoría de nosotros hoy no estaríamos en la iglesia. Esta es nuestra entrada si somos gentiles como lo soy yo. Eso es lo que Pedro dijo en su prédica. Me alegro de que este sermón haya sido interrumpido. Creo que probablemente sea necesario que se interrumpan más sermones en la iglesia. Quiero decir, si el Señor nos interrumpe, por mí, estoy encantado. Pero eso es lo que dijo acerca de Jesús en Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué fue lo primero que enfatizó? El juicio de Dios. Y luego continúa diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si no hay juicio en realidad, no hay necesidad del perdón. Si dejamos a un lado el juicio, no viene al caso el tema del perdón. Veamos qué dice Pablo en Atenas. En Hechos 17, versículos 30 y 31. Y ahora está hablando con gente completamente sin iglesia, que está perdida, muy intelectual y sofisticada. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No se excluye a nadie, todo hombre donde quiera, que este es mandato no sugerido, mandato a arrepentirse. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque vamos a enfrentar el juicio de Dios, todos nosotros sin excepción. Hay varias presentaciones dentro del Evangelio que indica que es beneficioso convertirse en cristiano, que Dios resolverá todos los problemas, que le mejorará el matrimonio, que tendrán éxito en los negocios, etcétera, etcétera. Esa no es la razón principal o más importante. La razón principal es que vamos a estar delante del juicio de Dios. Todos nosotros, sin excepción. Y si no respondemos al Evangelio, va a ser un día muy triste para nosotros. Y luego Jesús,
En Lucas capítulo 24 comisiona a sus apóstoles justo después de su resurrección. Lucas 24, versículos 46 y 47. Y les dijo a los apóstoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Me parece que existe una secuencia en la presentación: el juicio, el arrepentimiento, el perdón y luego la fe. Y entenderá por qué estoy leyendo mis notas. La fe que no está unida al arrepentimiento o que no procede de la misma es una fe falsa. No es la fe del Nuevo Testamento. Desde la primera presentación del Evangelio, el mensaje fue el arrepentimiento. De hecho, en Mateo 4:17 fue la única palabra que Jesús predicó. Fue un mensaje de una sola palabra. Él dijo: arrepentíos. Marcos lo dijo así: arrepentíos y creer en el Evangelio. Pero fuera del arrepentimiento no hay una creencia real en el Evangelio. Sería una falsificación. No es fe verdadera. Y produce frutos falsos. Y es por eso que nuestras iglesias están llenas de gentes que no vive como verdaderos cristianos. ¿Saben por qué? Porque no tienen fe verdadera. Tienen una falsificación, una fe sustituta, que ha sobrepasado el arrepentimiento. No se puede encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento, empezando por Mateo y terminando en Apocalipsis, donde la fe se presenta aparte del arrepentimiento. Es un evangelio falso. Y muchos lo están predicando. Rudy y yo estuvimos en Singapur hace muchos años y allí predicaba un predicador americano, y Dios bendiga a los americanos. Y él era una de esas personas así como yo, que hacen crecer las piernas. Tal vez nunca hayan visto cómo sucede, pero sucede. ¿Cuántos lo saben? ¿A cuántos les ha tocado la experiencia? Yo sé que sucede. Bueno, son ustedes los que me involucraron en esto, ¿lo sabían? John Beckett fue el que me inició. Pero yo me sentía un poco renuente, siendo yo un predicador de mayor edad que él, y él enseñándome algo a mí. Vi que funcionaba. Y he orado para que se estirasen las piernas de miles. Y no me avergüenzo de ello. Y he visto a muchas personas cambiar radicalmente al ver este simple milagro. No me dejen que me desvíe de este tema. Pero sigo hablando de Singapur. Bueno, este predicador, y era una congregación bastante mixta, muchos de ellos eran chinos y había muchos que no entendían inglés. Y habiendo predicado sobre dicha maravilla, este predicador dijo: muy bien, si lo quieren, vengan a él. Y toda una multitud de personas pasó al frente. A Rudy y a mí se nos pidió que aconsejáramos. Bueno, después de unos minutos me di cuenta de que estábamos en un estado de confusión total, porque no habían dado ni una indicación sobre el hecho de que tenían que arrepentirse. Muchos de ellos eran idólatras. Han de haber pensado: si está a la venta y hay que comprarlo, lo quiero, es todo. Ahora, yo aprecio mucho a ese hermano, pero ese no es el mensaje del Evangelio. El arrepentimiento es lo primero. Ahora pasemos al tema del juicio. El arrepentimiento, el perdón, la fe, pero luego al final el juicio. Y todos estaremos ante el tribunal de Dios. Ninguno de nosotros podrá evitarlo nunca. Hay una cita a la que ustedes y yo nunca vamos a faltar. Puede ser que no muramos. La muerte es una cita para la mayoría de la gente, pero puede ser que seamos arrebatados cuando Jesús venga. Pero así seamos arrebatados o muramos, hay una cosa que va a suceder. Vamos a estar de pie ante el juicio de Dios.
en Romanos capítulo 'Bueno, permítame regresar por un momento. Para evitar confusiones, hay dos escenas principales del juicio en el Nuevo Testamento. Mentalmente hay que mantenerlas separadas. En el que no me quiero enfocar es uno mencionado en Apocalipsis capítulo 20, que es el versículo 11, que dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Este es el juicio del gran trono blanco que cierra toda una etapa del tiempo. Ahora, si usted y yo, si vivimos la vida cristiana, no estaremos presentes en el juicio. Pero no significa que no seremos juzgados. Nos va a tocar un juicio diferente ante el tribunal de Jesús. La palabra griega que se usa es bema. Es la misma palabra que describe a Poncio Pilato cuando se sentó en su tribunal y juzgó a Jesús. Significa que es un juicio por una persona con autoridad. Vamos a ver Romanos 14, versículo 10. Pablo dice, Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes son los que comparecen? Somos nosotros. No son los incrédulos, son los creyentes a quienes se refiere. Este no es el juicio del gran trono blanco. Este es un juicio entre el final de esta era y el inicio de lo que yo creo que es el milenio. ¿Acaso no creen en el milenio? Bueno, que Dios los bendiga, yo sí. Se menciona 6 veces en Apocalipsis capítulo 19. Pero desde ahora y el milenio, todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Y mejor aún me gusta la descripción en 2 Corintios 5:10, la misma verdad. Porque dice lo mismo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, pero la palabra griega dice hacer que se manifieste, lo cual es más vívido. En otras palabras, no habrá secretos. Todo quedará completamente expuesto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y note que solo hay 2 categorías. ¿Recuerdan lo que dijimos? Toda iniquidad es pecado. Y todo lo que no es bueno es, no lo escuché, malo, así es. No hay nada en medio. Y a nosotros los religiosos nos gusta pensar que estamos en una tercera categoría. Sé que no es bueno, pero tampoco me digas que es malo. Eso no es bíblico. No existe tal cosa. Las cosas que se hacen en el cuerpo, vamos a tener que responder a Jesús por la forma en que hemos vivido. Y solo hay 2 categorías, el bien o el mal. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. No hay nada entre recoger y desparramar. ¿Qué se está desparramando? Todas las cosas que Dios le ha concedido. Su tiempo, sus talentos, su inteligencia, su dinero. O bien las está manejando positivamente o las está manejando mal. Están desparramando. Lo hace mucho más simple y mucho más claro. No son muchas categorías diferentes. O es bueno o es malo. ¿Es recolección o es desparramar? ¿Es pecado o justicia? No hay tercera categoría. Según como yo lo entiendo,
antes del juicio de Cristo no habrá condenación final. Por eso empecé con la escritura, ahora pues ninguna condenación hay. No es un juicio para condenar. Si es que hemos llegado hasta ese punto, no seremos condenados, pero es un juicio para la evaluación del servicio. Y ahí compareceremos todos. Y muchos de nosotros vemos a Jesús como Salvador, lo cual es maravilloso, pero Él también es juez. Y Él es tan fiel y eficiente como juez que como Salvador. Me recuerda a Juan el Revelador. En la última cena, Él apoyó la cabeza en el seno de Cristo y le susurró en el oído. Tenía una relación muy íntima con el Salvador. Pero en Apocalipsis capítulo 1, cuando conoció a Jesús el juez, con ojos de fuego y una espada de doble filo en la boca y pies como bronce fino ardiendo en un horno y una voz como el sonido de muchas aguas, cayó a sus pies como alguien muerto. Esa es la diferencia entre Jesús el Salvador y Jesús el juez. Ahora, Jesús no lo condenó, Él le dijo, no tengas miedo, y lo levantó de nuevo. Pero he visto que, por lo general, en la iglesia contemporánea, cuando yo la contacto, veo que hay muy poca conciencia del hecho de que Jesús es el juez, y que todos vamos a estar ante Él como juez, y todos vamos a ser hechos manifiestos. Tal vez no se sientan libres para confesar algo en su propia iglesia por vergüenza. Tal vez sea un pecado nada lindo. Pero será mejor que lo confiese allí que llevarlo consigo al tribunal de Cristo, porque allí se manifestará todo el universo. No hay nada oculto que no vaya a ser revelado. No hay nada cubierto que no vaya a ser expuesto. Si comenzáramos a vivir bajo esta conciencia, cambiaría la forma en que muchos de nosotros vivimos. Hay otra escena del juicio para los cristianos en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver el versículo 11. Habla de los cristianos que sirven al Señor y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora se está refiriendo a las personas que han fundado sus vidas en Jesucristo. No solo miembros de la iglesia, sino personas que han edificado sobre el fundamento de Jesús, y para los mismos no hay condenación. Pablo continúa describiendo cómo se evaluará nuestro servicio. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día del juicio la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Así que los frutos de nuestra obra pasarán por un juicio de fuego. Si son inflamables, se quemarán. Si no pueden ser quemados, permanecerán. Y continúa diciendo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Lo entienden? Se trata de un juicio para evaluar la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Creo que la NBI se traduce como quien pasa por el fuego. Así que tal persona permanece salva por haber construido sobre el fundamento, pero con los frutos de su obra envueltos en llamas ante sí mismo. ¡Qué tragedia! Lo que me impresiona es que
La cantidad en realidad no es el problema. La madera, el heno y la paja son cosas que se pueden tener en grandes cantidades. Es muy raro llenar un camión con diamantes, oro o plata. Tengo entendido que la calidad es más importante que la cantidad. No menosprecio la cantidad, pienso que la gente puede ser el instrumento para la salvación de miles y miles de almas. Pero hay que asegurarnos de que no estamos produciendo solo madera, heno y paja. Porque el solo pensar en la agonía de ver toda la obra que hizo en la vida esfumarse entre las llamas. Gracias a Dios que aún así serán salvos, yo también. Pero piensen lo que se puede perder. Ahora quiero hablar de un tema especial del Nuevo Testamento, que es el juzgarse a sí mismo. Quiero volver al pasaje en en Primera de Corintios, que habla de la cena del Señor. Primera de Corintios 11. Y es importante que se trate de la cena del Señor, el servicio de la comunión, porque es una parte fundamental y esencial de toda vida cristiana tal como lo entiendo. Así que Pablo está hablando de una situación que nos enfrentará a todos si es que vivimos la vida cristiana. Está tratando con gente que ha estado viviendo vidas muy impías. No sé si esté en lo correcto al decir esto, pero lo diré de todos modos. Realmente el énfasis en Primera de Corintios es más sobre los dones del Espíritu Santo que cualquier otra epístola que yo sepa. Y es que tenían más problemas. Y creo que es verdad actualmente, porque tendemos a confiar en nuestros dones y olvidamos los frutos, como quiera. Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado. Tendrá que responder de sí, del cuerpo y de la sangre del Señor. En el momento en que hayan admitido públicamente que saben sobre la muerte de Jesús en nombre de sus pecados, ya no tienen excusa de la ignorancia. Serán responsables de lo que saben. Y continúa diciendo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Así que cuando se participa de la Santa Cena debe ser siempre un tiempo para examinarse. Ahora, eso puede ser exagerado como lo es en las iglesias presbiterianas, donde se vuelven muy legalistas, pero sin embargo es una realidad. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay que darnos cuenta que es lo más santo en este mundo. Por esta razón muchos entre ustedes son débiles y enfermos, y muchos duermen. ¿Por qué motivo? Por participar del servicio de la comunión en una manera indigna. Ahora, me dirijo a los carismáticos. ¿Hay muchos entre nosotros débiles y enfermos? La respuesta es sí. Y Pablo continúa diciendo que algunos han muerto prematuramente. ¿Entre nosotros ha habido quienes murieron prematuramente? La respuesta es sí. Ahora bien, hay varias razones, pero una razón es que no hemos aplicado la lección de 1 Corintios capítulo 11. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor. Pero cuando somos castigados por el Señor, o juzgados, cuando somos juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Me doy cuenta que muchos carismáticos, y algunos de ellos son amigos míos, tienen un problema real al no aceptar el hecho de que podrían ser castigados. Aquella enfermedad puede ser un castigo. Pero esto es muy claro.
Pablo está hablando de personas que se enferman y dice que están siendo castigadas por el Señor. En Hebreos capítulo 12, donde terminaremos si llegamos al final, hoy no, sino al final del túnel, dice que Dios nos castiga como sus hijos para que podamos ser partícipes de su santidad. Así que si aún no hemos llegado al punto en donde estamos participando de su santidad, estamos sujetos a su castigo. ¿Están de acuerdo? ¿Los he convencido? Miren, yo viví con pentecostales. Nunca supe que había otro tipo de cristiano cuando fui salvo. No sabía que no todos hablan en lenguas y cuando vi que no lo hacían me sorprendió. Y eso fue en 1941, hace mucho tiempo. Conozco algo de los pentecostales y los carismáticos. En muchas ocasiones, al pedirnos que oremos por los enfermos, simplemente hacemos la oración, decimos bendícelos, sánalos, Señor, citamos las Escrituras. No se nos ocurre preguntar si está siendo castigado por el Señor. Si es así, no se curará hasta que se arrepienta, hasta que Dios lo haya escudriñado y tratado con eso. ¿Y saben para quién se aplica? Para mí. Y para ustedes también. Como verán, hay 3 posibilidades. Pueden recapacitar y cambiar. Pueden ser castigados por el Señor y arrepentirse. Pero si no se arrepienten, serán condenados con el mundo. Porque no se puede vivir la vida del mundo sin ser condenado con el mundo. Así que esas son las 3 posibilidades y se nos presentan continuamente cuando participamos de la cena del Señor. Ahora, voy a dar un testimonio personal y no es para vanagloriarme. Pero en 1991, Rudy y yo estuvimos en Hawái y me enfermé con una condición que los médicos encontraron muy difícil de diagnosticar. Trataban con esto y con lo otro y yo me ponía cada vez más enfermo. Entonces un médico muy inteligente, por quien doy gracias a Dios, dio con el diagnóstico correcto, que en la terminología médica es EBS. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es? Endocarditis bacteriana subaguda. Endocarditis significa inflamación del revestimiento del corazón. ¿Por qué lo llaman subaguda? No lo sé, pero quienes lo tienen mueren. De hecho, antes del descubrimiento de los antibióticos no había cura para esto. Entonces, ¿cómo es que yo, siendo un predicador de la palabra, un ministro de la sanidad, con una serie de testimonios de personas que han sido sanadas, incluyéndome a mí mismo, y no he podido sanarme? No tenía ansiedad, realmente sabía que si moría, iría con el Señor. No tenía duda de esto, realmente no tenía miedo de morir. Pero como yo tengo un enfoque intelectual, quería saber la causa. ¿Por qué no me surte efecto? Así que al día siguiente terminé en un hospital durante 17 días y me tenían con antibióticos intravenosos por 6 semanas. Y tengo que decir que, como predicador carismático, le doy gracias a Dios por los médicos. Algunos carismáticos dicen que los doctores son nuestros enemigos. No lo son. Así que ahí estaba yo teniendo una conversación personal con Dios. No lo vi, pero sabía que estaba hablando con Él. Y le pregunté, Señor, ¿por qué? Aquí estoy yo, creo en la sanidad, he sido curado sobrenaturalmente, predico sobre la sanidad, he visto a muchas personas curarse sobrenaturalmente. ¿Por qué? Ahora, el Señor no le impone su opinión a uno. Por decir que no le apunta el dedo en la cara a uno, Él es lleno de gracia y un poco sutil en su trato. Y me vinieron una serie de escenas de mi vida en el pasado. No sabría decir cuántas, no eran muy vívidas, pero surgieron. El Señor no dijo ni una palabra. Él solo me mostró esas escenas. Y la mayoría fueron en restaurantes. Se dice que
Si quieren saber cuál es el mejor restaurante de la ciudad, pregúntenselo al predicador, lo cual es muy cierto. Yo fui un predicador carismático aceptado, muchos de ustedes lo saben. Fui aceptado por la gente y aceptado por mis colegas predicadores, algunos cuyos nombres son bien conocidos. Pero yo no fui aceptado por el Señor. No me gritó, solo me dijo, saca tus propias conclusiones. Y mientras reflexionaba sobre esto, vi muy claramente que yo había sido muy autoindulgente. Permítanme señalarles que hay dos cosas que nunca se unen: el dominio propio y la autocomplacencia. En donde el uno acaba, el otro empieza. No se puede tener a ambos. Y el último de los 9 frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Y esto es algo en la vida de uno que hay que cuidar. No sé si me atrevo a decir esto, pero lo diré. Esto lo digo en base a mi propia experiencia. ¿Conocen la enseñanza del hombre fuerte sobre una nación, o sobre una ciudad, o sobre un hogar? Hay que atar al hombre fuerte para así poder saquear sus bienes. Yo personalmente, y esta es mi propia impresión personal, es subjetiva, pero me he asociado con el pueblo estadounidense muy de cerca desde 1963, por lo que vienen siendo 35 años. En ese periodo de tiempo creo que ha habido 3 hombres fuertes sucesivos sobre los Estados Unidos. No son los únicos. Otro hombre aún más fuerte es el indio, el espíritu del indio americano, que ha sido adorado en esta tierra desde Canadá hasta la Argentina. Tal derecho nunca ha sido cancelado. Él todavía tiene una demanda legal a la autoridad de esta nación, pero dejando eso a un lado, la mayoría de ustedes, muchos de ustedes, todos ustedes recordarán el periodo de los 60s. El hombre fuerte era la rebeldía. La rebeldía es como el pecado de la brujería. Así que donde quiera que la rebeldía surja, la brujería seguirá, lo cual es lo oculto. Pero eso no es lo último. Creo que los hombres fuertes, los principados y las potestades de Satanás, usando estos términos, son rivales unos con otros, se pelean el puesto, luchan entre sí, no resuelven las cosas por las buenas. Así que la rebeldía y la brujería le han cedido el paso a un tercero. Ahora, por favor, sigan apreciándome, porque esto lo digo con una preocupación profunda. Pero creo que el hombre fuerte sobre los Estados Unidos es la autocomplacencia. No quiero señalar a nadie, pero de acuerdo con las estadísticas seculares, más del 50% de los americanos hoy en día tienen sobrepeso y el 20% de ellos son obesos. ¿Por qué? Porque están siendo manipulados por un hombre fuerte. La diferencia entre el último y los 2 primeros es básicamente la rebeldía y la brujería, que se encuentran principalmente fuera de la iglesia. Pero la autoindulgencia está dentro de la iglesia como por fuera. Ahora, ese es mi testimonio personal. ¿Saben lo que yo hice? Me arrepentí. Siendo yo un predicador, me arrepentí. ¿Sabían que a veces los predicadores tienen que arrepentirse? Así es como describo yo el arrepentimiento. Algunos creen que es solo emocionalismo. Mi descripción del arrepentimiento es esta. Si están conduciendo un vehículo, luego llegan a una parada, dan una vuelta en U, comienzan a conducir en el sentido contrario. Eso es arrepentimiento. Y si no acaban conduciendo en el sentido contrario, entonces no se han arrepentido. Yo creo que llegué a mi parada a unos 5 metros del precipicio. Otros 5 metros más y llegaba a mi fin.
Yo me detuve e hice una vuelta en U y por la gracia de Dios he seguido en el sentido contrario desde ese entonces. Ahora, ese es el mensaje del servicio de la Santa Cena. O, mejor dicho, el mensaje del servicio de la comunión. ¿Estamos dispuestos a juzgarnos a sí mismos? Si no nos juzgamos a sí mismos, ¿estamos dispuestos a aceptar las correcciones del Señor y reconocerlas como tales? La mayoría de los problemas de hoy se identifican con todo tipo de nombres psiquiátricos. Pero en realidad la raíz del problema se describe en una palabra simple de 6 letras. ¿Y saben cuál es? El pecado. Lo único que he visto es que Dios nunca estará de acuerdo con el pecado. Y pueden hablar todo lo que quieran sobre el avivamiento, pero el avivamiento y el pecado son incompatibles. Esto me fue revelado por una escena que me vino a la mente durante la Semana Santa. Está el Domingo de Ramos, que es cuando Jesús llegó a Jerusalén en triunfo. Las multitudes enteras le aplauden, llamándolo Rey, el Profeta, el Salvador. Él tenía toda la ciudad a sus pies. Si hubiese escogido, pudo haberse apoderado de todo, pudo haber expulsado al régimen religioso y establecer un nuevo orden, haber iniciado un nuevo régimen con él mismo como rey, que era lo que todos querían. Él se negó y alrededor de 5 días después, allí estaba colgado, desnudo en una cruz, en la misma ciudad. ¿Por qué? Porque Dios nunca estará de acuerdo con el pecado. Y la cruz es la afirmación final de que Dios no puede ser tentado a transigir con el pecado. Nada de lo que hagamos o digamos convencerá jamás a Dios de estar de acuerdo con el pecado. Y si vamos a orar y a trabajar por el avivamiento, esa es una escritura importante que debemos tener en cuenta. Dios no puede comprometerse al pecado. Estoy muy contento de haber hecho la vuelta en U. Aquí estoy, 7 años después. Soy ya mayor de edad, pero en general estoy en buenas condiciones. De hecho, cuando John Beck nos recogió en el aeropuerto, fue maravilloso. Quiso arreglar todo para que yo no tuviera que hacer nada. Me dijo, siéntate ahí mientras yo acomodo todo. Bueno, estacionó el auto en una zona no autorizada, pero convenció a la mujer policía de que había un caballero mayor de edad que... Dios bendiga a esa mujer porque cuando salí del auto ella dijo, él no es mayor de edad. ¡Qué mujer con gran discernimiento! Pero como sea, sé que no tengo la energía que tenía hace 20 años. Pero por la gracia de Dios, creo que puedo esperar a terminar mi curso. Si no me hubiera arrepentido, habría muerto. No hubiera sido un alma perdida. ¿Saben lo que hubiera sido? Un predicador descalificado. Permítanme compartir unas palabras de Pablo que me han impactado profundamente. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo frecuentemente usa la ilustración de los atletas, porque son un ejemplo del dominio propio. Para ganar una medalla de oro, un joven o una joven harán todo tipo de cosas muy intensas para ganar. Viven una vida de abnegación y autodisciplina. ¿Para qué? Porque ven esa brillante medalla de oro y si lo empeñan todo podrán saltar, aunque sea 1 centímetro más alto,